Bueno, chicos, vamos a repasar los ejemplitos que vimos la semana pasada. Nosotros trabajamos la semana pasada el temita de clasificación de ángulos, que si miden 0 grados se llaman nulos, que si miden más de 0 y menos de 90 agudos, que si miden 90 grados se llaman rectos. Toda esa información ustedes la pueden encontrar en la guía en la página 3, todos los nombres y las definiciones. Y hicimos algunos ejemplos, que son estos mismos, los vamos a repasar, para que así ustedes también sepan cómo hacer los ejemplos que vienen en la práctica. Entonces, aquí es nada más escribir el nombre del ángulo según la medida que se les está dando. Entonces, por ejemplo, 32 es un ángulo que está entre 0 y 90, a eso se les llama ángulo agudo. 91 ya mide más de 90, pero menos de 180, esos se llaman obtusos. 89 está entre 0 y 90, entonces es agudo. 34 sigue siendo agudo también porque está entre 0 y 90. 179 está entre 90 y 180, que es el obtuso. El de 1 grado es agudo porque es más de 0 y menos de 90. 125 ya se pasa de 90, pero menos de 180, entonces se llama obtuso. El que mide exactamente 180 grados se llama llano. Entre 90 y 180 se llama obtuso, entonces 175 es obtuso. Y el que mide exactamente 90 grados se llama ángulo recto. Entonces, igual en la práctica, ustedes lo que tienen que poner es el nombre del ángulo de acuerdo a la medida. Además, vimos este otro ejercicio que es identificar en dibujos ángulos agudos, rectos, llanos, obtusos. Eso lo vamos a deducir de acuerdo a la abertura. Un ángulo que se vea cerradito, recuerden que el ángulo de 90, ustedes saben que hace la escuadra. Entonces vea que, por ejemplo, en este dibujito, aquí donde está el vértice en B, vemos que está el cuadrito. Recuerden que ese cuadrito indica que es un ángulo de 90. Entonces aquí yo sé que hace escuadra. Entonces todos los ángulos que ustedes vean más cerraditos que esta escuadra son agudos, y los que veamos más abiertos que esa escuadra serían obtusos. Entonces, en este ejemplo, yo les pido que escriban un ángulo agudo que tenga vértice en B. Si nosotros nos fijamos aquí, vemos que en realidad este vértice B está representando a 3 ángulos. Este que tiene el cuadrito, que lo acabo de repintar con rojo. Este angulito que estoy haciendo con azul, también tiene el vértice en B. Y también tiene el vértice en B este que estoy haciendo con verde. Entonces, no es válido que ustedes lleguen y me pongan aquí que un ángulo es el ángulo B. ¿Por qué? Porque hay 3 ángulos que tienen ese mismo vértice. Entonces, aquí yo debo de utilizar la notación de ángulo que vimos la semana pasada, donde utilizamos 3 letras. ¿Cuáles 3 letras tengo que colocar? Bueno, siempre en el centro la que corresponde al vértice, o sea, en este caso B. Y en los extremos las otras dos orillitas de ese ángulo. Ahora, como me están pidiendo un ángulo agudo, podemos observar en el dibujo de las señas que yo les puse que el que es agudo fue el que yo hice con azul, que es el que es más cerradito. Entonces, ¿qué tenemos que poner en el centro? La letra B. Y en sus extremos, pues las letras que están en la orilla de esos dos lados de ese ángulo, o sea, la letra C y la letra E. Entonces ahí sería el ángulo EBC. Algo importante es que le pongamos el símbolo de ángulo. Tenemos que ponerle ese simbolito de ángulo. A nivel de computadora sale así, pero también ustedes pueden ponerlo de esta manera. Ese es el simbolito de ángulo, que también estaría correcto, ¿verdad? O solo así, como aparece ahí en la presentación, o como lo dibujé en la parte de arriba. Ahora, me piden un ángulo agudo con vértice en E. Entonces vamos a analizar ahora en vértice en E. Vamos de nuevo. Vemos que donde está la E, podemos identificar de nuevo 3 ángulos. Tenemos, voy a poner este es uno. Tenemos otro que por acá estaría, este que estoy poniendo con amarillo. Y voy a poner este otro que está en celeste, que va de lado a lado. O sea, hay 3 ángulos que también tienen el vértice en E. Y aquí de nuevo me están pidiendo que sea agudo. Entonces, el que es agudo es el más cerradito, o sea, el que yo dibujé con azul. Entonces, en el centro va a ir la letra E, y en sus extremos estaría la B y estaría la A. Entonces ponemos A, E, B, siempre dejando en el centro la letra que corresponde al vértice. ¿Ok? Ahora, me piden un ángulo
recto. Recuerden que un ángulo recto, yo lo repasé al puro principio, bueno, y lo vimos también aquí, que el ángulo recto es el que mide 90 grados y se representa por medio de un cuadrito. Entonces es donde dibujé este cuadrito con rojo. Entonces un ángulo recto sería este que tiene el vértice en B también. Pero ¿qué letras tengo que ponerle? Los extremos de que hacen el ángulo de 90, que sería la letra A y la letra E, ¿verdad? Porque por aquí me vengo y llego a estas letras. Entonces ese sería el ángulo recto, el ángulo ABE. Siempre dejando en el centro el vértice. Puedo ponerlo en el otro orden, puedo poner EBA, que es lo mismo, ¿verdad? Pero siempre recuerden que la notación más utilizada es la de usar siempre las 3 letritas, así como estoy haciendo estos ejemplos de acá, ¿verdad? Ahora, me piden también 3 ángulos obtusos. Obtusos son los que son más abiertitos. De hecho, ya aquí en el dibujo, yo ya repinté 2 de ellos. El que puse con verde antes, ¿verdad? Este es un ángulo obtuso. El que puse con amarillo acá, que tenía vértice en ese, también es obtuso. Y tenemos un tercer obtuso, que sería el que tiene vértice en C. Entonces, simplemente poner esos 3 ángulos con los vértices que les corresponde y las letras que le corresponden en sus extremos. Entonces, vamos a ver, yo puse de primero el BED. El BED es el que está con amarillo, ¿verdad? El que yo representé con amarillito aquí en el dibujo. El B con la E y con la D, ese es uno. El ABC es el que está con verde, ¿verdad? El que yo puse aquí con verde, ABC. Y por último, el que puse con morado, el BCD. Igual, podemos ponerlo en el otro orden, no siempre tiene que ser como de izquierda a derecha, puede ser de derecha a izquierda. Lo que sí tengo que dejar en el centro siempre es la letra del vértice. Y por último, me piden un ángulo llano. Recuerden que el ángulo llano, yo les explicaba la semana pasada, que representa un ángulo como que si fuera una llanura, o sea que va acostadito. Siempre el ángulo llano van a ir siempre 3 puntos colineales. Aquí de hecho solo hay puntos colineales, el A, el E y el D. Ese sería el ángulo llano. Como siempre es el que yo repinté con celeste, ¿verdad? Que va de lado a lado, siempre dejando en el centro la letra que corresponde al vértice. Continuando y repasando lo que trabajamos la lección pasada, vamos a ver ahora ejemplos donde aplicamos la clasificación de los ángulos según su posición. Nosotros vimos 4 diferentes. Eso lo pueden encontrar una parte en la página 3 y otra parte en la página 4 de la guía de trabajo. Los 4 conceptos que vimos fueron los ángulos adyacentes, que dijimos que son los que comparten un lado y comparten un vértice. Los que son par lineal, que son adyacentes, pero forman un ángulo llano. O sea, tienen que ir así como en puntos colineales. Esos serían los que son par lineal. Luego están los opuestos por el vértice, que esos opuestos por el vértice dijimos que era como cuando se cruzan 2 líneas, los ángulos que se forman uno al frente del otro. Y los consecutivos es como que van compartiendo el lado. O sea, no comparten vértice, pero sí van compartiendo lado. Entonces, la semana pasada que yo les expliqué este dibujito, es muy importante que aprendamos primero a identificar el ángulo que me están dando. Entonces, por ejemplo, me están diciendo que un ángulo adyacente con EKD. Entonces, yo vengo al ejercicio y marco dónde está EKD. EKD sería este angulito que está acá. ¿Ve? Ahí lo estoy marcando. Entonces, me piden un ángulo adyacente. Entonces, siguiendo el concepto de adyacente, adyacente es el ángulo que está a la par de él. O sea, podría ser este o podría ser este. Que comparten el vértice y comparten un lado. Entonces, vamos a ver cuál puse yo. Yo puse el FKE. FKE, que sería este de este lado. O no sé si también pusimos el otro. Ajá, también puse el otro. El DKC, el otro moradito que está aquí. De cualquiera de los dos que ustedes pongan está correcto. Yo puse ahí los dos como para que vean que tienen 2 opciones para contestar, aunque yo solo les estoy pidiendo uno. Lo mismo pasa cuando estén trabajando en la práctica o en el instrumento de evaluación. Ustedes ponen solo lo que se les pida. Si les pido 1, 1. Si les pido 2, 2. Y 3, 3, ¿verdad? Aquí le puse los 2 como para que ustedes vean que hay varias opciones. Ok, cuando ya hago ese, entonces borro y me voy al otro ejercicio. Vamos ahora a poner primero el ángulo que me están dando. Me dicen un ángulo opuesto por el vértice a EKF. Entonces, EKF sería este ángulo.
Entonces, ¿cómo sé quiénes son opuestos por el vértice? Bueno, recuerden que opuestos por el vértice tienen que ser dos líneas que se crucen haciendo una cruz, que serían estas dos, ¿verdad? Entonces, un ángulo opuesto por el vértice a este es el que está al frente de él, o sea, este que se ve aquí, ¿verdad? Entonces sería el ángulo CKB o BKC. El orden como lo pongamos no me va a afectar. Ahí puse BKC, lo puse de aquí para allá. Pero entonces ven que el ángulo opuesto por el vértice es este mismo ángulo, pero el que está al frente. Digamos, por eso se llaman opuestos, porque están uno al frente del otro. Ok, luego, en el tercero me piden un ángulo que sea par lineal con BKC. Entonces vamos a marcar en el dibujo quién es BKC. Vamos a ver, BKC es este ángulo, ¿ok? Este es el BKC, el que me están dando aquí. Y me piden un par lineal. Recuerden que par lineal es el que hace ángulo llano. Y donde hay un ángulo llano, aquí sería desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces, si yo ya tengo este rojito, ¿verdad? Siempre tienen que empezar en la misma parte donde empezó el otro. Solo que me voy hasta aquí para hacer los 180 completos. Entonces, un par lineal a él sería quien forma el ángulo de 90. Incluso podría ser hasta este lado o incluso para este lado también. Ahí también hay un ángulo llano. Vamos a ver cuál puse yo. El CKE. El CKE. Puse primero el que está aquí arriba. Este. Pero también hubiera funcionado este otro que marqué aquí, ¿verdad? Cualquiera de los dos hacen par lineal. Pero entonces vean que tienen varias posibilidades de contestar. Entonces aquí yo el que les marqué, voy a ponérselos con celeste. Fue el CKE, este que está aquí. Entonces el celeste con el rojo hacen el verde, que es un par lineal, ¿verdad? Recuerden que par lineal es que juntos hacen un ángulo llano, ¿ok? Ahora, un ángulo opuesto por el vértice a FKB. Entonces marco, ¿dónde está FKB? FKB sería este de aquí. Entonces, lo mismo de antes. Esta línea con esta línea, ve que esos son los extremos de este ángulo que yo marqué aquí, son opuestos por el vértice con el mismo ángulo que está al frente de él, o sea, este de aquí. ¿Y de qué lado va? De donde va la línea a la otra línea, o sea, este que está aquí. O sea que el opuesto por el vértice es este mismo, ¿verdad? Que sería el EKC. En esta parte tienen que ser muy visuales, ¿verdad? Tienen que aprender a identificar, o sea, ser muy observadores, ¿verdad? Y entender el concepto para poder buscarlo en el dibujo. ¿Ok? Ahora me piden un ángulo adyacente con BKC. Vamos a ver dónde estaba BKC. BKC sería este angulito que está acá. Ese es el ángulo que me están dando. Y me piden uno que sea adyacente. Entonces, adyacente es cualquiera que esté a la par de él. O sea, puede funcionar este o puede funcionar este. Cualquiera de los dos. Yo creo que yo puse los dos. El CKD, que es el chiquitito, el de aquí arriba. Ese es uno, puede ser adyacente. O también el BKF, que es este más grande. Cualquiera de los dos son adyacentes. Porque adyacentes comparten el vértice y comparten el lado. Vea que este vértice es el mismo, todos los dos tienen el K. Vea que si ustedes se fijan, este tiene K en el centro y tiene K. Todos tienen K. Entonces comparten el vértice. Y este lado KC es de los dos, es tanto de este rojito como del celeste, ¿verdad? Por eso se llaman adyacentes. Ahora, un ángulo que sea par lineal con EKD. Vamos a ver dónde está EKD. EKD sería este que está aquí. Y para ser par lineal, significa que tengo que llegar hasta el otro lado y hacer los 180. De hecho, este sí solo se puede para este lado, para el otro lado no, porque esta línea no continúa aquí. Vea que como no continúa, no puede hacer par lineal, pero sí continúa esta otra, entonces aquí se hace par lineal. Entonces, donde haría par lineal sería en esta diferencia que me quedó aquí, o sea, el DKB. El DKB, ahí está. Y por último, me piden dos ángulos consecutivos. Recuerden que consecutivos es que comparten un lado, o sea, van como siguiendo un camino, digámoslo así, como haciendo un zigzag, ¿verdad? Puede uno pensarlo. Entonces, dos ángulos consecutivos, bueno, este con este. Vean que ahí no me ponen con quién sea consecutivo, ustedes los eligen. ¿Por qué estos dos? Porque vean que este lado, este que estoy repintando acá,
es tanto de este ángulo como de este ángulo, pero tienen vértices diferentes. Van siguiendo como un caminito, ¿verdad? Venían por aquí, después siguieron por acá, después bajaron para la A. Entonces, esos son consecutivos. O sea, el FKB, que es este grande, y el KBA, que es este otro que está acá. ¿Ok? Eso también lo trabajamos la lección pasada. Ok, ahora sí, continuando, chicos, con lo que no hemos todavía visto, vamos a ver las relaciones entre los ángulos, que sigue correspondiendo a la 7ª guía de trabajo del 4 al 8 de octubre. Ok, lo primero que vamos a ver es el concepto de ángulos congruentes. Esa materia ustedes la van a encontrar en la página 4 y página 5 de la guía. Entonces, son definiciones, pero también que podemos aplicarlo en diferentes ejercicios. Los ángulos congruentes son los que tienen la misma medida. O sea, que si yo tengo un ángulo que mide 35, como en este caso el ángulo A, mide 35 grados, uno congruente a él es otro que también mide 35. Por ejemplo, el ángulo B, ahí lo estamos viendo en el dibujito. Algo importante es el símbolo que utilizamos para representar que algo es congruente. Se usa este simbolito. Es un igual con una curvita arriba. Ese simbolito significa congruente. Aquí estamos usando una notación de ángulo de una sola letra, porque los ángulos son independientes. Cuando es en un dibujo que yo tengo combinado varios ángulos en un mismo dibujo, es ahí donde debemos utilizar las 3 letras. Pero si los ángulos están por separado, no importa que usemos ángulo A y ángulo B porque no hay confusión. Vea que ellos son separados, ellos son independientes, entonces ahí no habría confusión. La confusión se puede dar, como en los ejemplos que acabamos de revisar y acabamos de volver a explicar, donde una letra A puede servirle a varios ángulos diferentes, que sea como vértice. Entonces, ahí sí debo de usar las 3 letras para separar y decir que me refiero a tal ángulo, porque si no yo puedo pensar que se refiere al otro o se refiere al otro, ¿verdad? Entonces, ahí sí usamos las 3 letras. Pero aquí, cuando los ángulos están separaditos, no hay ningún problema con solo usar una letra, porque es muy evidente que el ángulo A es el que está a la izquierda y el ángulo B es el que está a la derecha. Y son congruentes porque ambos miden 35 grados. Ese es el primer concepto. Ahora tenemos lo que se llaman los ángulos complementarios. Vean qué sencillo. Son dos ángulos cuyas medidas suman 90. O sea, uno va a ser el complemento del otro, por eso se llaman complementarios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ángulo que mide 50, su complemento será 40. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro 50 y le sumo 40, me da 90 grados, ¿verdad? Esto se les llama que son complementarios. Entonces, véanlo ahí en el dibujito. Aquí vemos que 50 y 90 hacen los 90 grados, ¿verdad? A esos angulitos los llamamos entonces complementarios. Si a la hora de sumarlos, o sea, 50 es el complemento de 40 o 40 es el complemento de 50, porque si yo los sumo a los dos, me da 90. Y la forma de encontrarlos, lógicamente, si me dan uno, ¿cómo encuentro el otro? O sea, ¿cómo encuentro el complemento de alguien? Y nada más a 90 resta el ángulo que me están dando. Por ejemplo, si un ángulo tiene medida de 38 grados, ¿cómo encuentro el complemento? Y entonces hacemos a 90, le resto 38, ustedes ahí lo pueden comprobar, y me da el 52. Porque yo ya sé que lo que estoy buscando es un ángulo que sumado con 38 me dé 90. Entonces lo que hago es restárselo para entonces encontrarlo. Y lo mismo si tengo un ángulo de 88. O sea, si tengo un ángulo de 88 y estoy buscando el complemento, entonces a 90, bueno, ese está muy sencillo, ¿eh? Restémosle 88, o sea, 2 grados. O sea que 88 es el complemento de 2 o 2 es el complemento de 88, porque entre los dos dan 90. Entonces, siempre que a ustedes les pidan encontrar el complemento de un ángulo, nada más a 90 réstenle en el ángulo que les están dando para encontrar al otro, porque así yo completo los 90 grados que harían que los dos angulitos se llamen entonces complementarios. Ahora vamos a ver que también existen los ángulos suplementarios.
que en este caso ya no se restan a 90, sino que ahora se van a restar a 180, porque resulta que suplementarios es que sumados dan 180 grados. Entonces vean que son diferentes. Unos son complementarios, que sumen 90. Entonces, para encontrarlos es a 90 que se les resta. Pero si son suplementarios, es porque suman 180. Entonces, para yo encontrar el suplemento de 1, tengo que a 180 restárselo para saber cuánto falta para llegar a los 180. Entonces, por ejemplo, un ángulo tiene medida 125, entonces su suplemento será 55. ¿Por qué? Porque entonces yo lo que hago es que a 180 le quito 125, me da el 55, porque entonces ya 125 y 55 juntos dan los 180. Y esos son suplementarios, o sea que si yo los sumo y dan 180, son suplementarios. A diferencia de que los complementarios, es que si los sumo tienen que dar 90 grados. En el caso de los suplementarios tienen que dar 180 grados. Veámoslo en un dibujito. Entonces vea que ahí están. El angulito de 55 y el de 125 hacen un ángulo llano. Porque recuerden que un ángulo de 180 grados, ¿cómo era que se llamaba? Llano. Y además también es un par lineal, si nos preguntaran eso, ¿verdad? O sea, también funciona el concepto de suplementario, también funciona de que es un par lineal. O sea, vea que son todas, ya podemos ir viendo relaciones que se dan entre las diferentes clasificaciones, ¿verdad? Aquí yo puedo decir que también es par lineal, porque recuerden que el par lineal es que juntos den un ángulo llano, y un ángulo llano mide 180, y dos ángulos juntos que dan 180 se llaman suplementarios, ¿ven? Entonces ahí podemos ver que aquí pudimos incorporar tres definiciones diferentes. Llano de acuerdo a la medida, par lineal de acuerdo a su posición y suplementarios de acuerdo a su relación, ¿verdad? La relación que hay entre ellos. Ok, ahora veámoslo en otros dos ejemplitos. Si yo tengo un ángulo que mide 98, entonces su suplemento será 92. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es nada más a 180 restarle el ángulo que me están dando, que en este caso es 98, entonces ya encuentro el suplemento que es 82. Y si tengo uno de 156, entonces lo mismo, a 180 le quito 156, me va a dar entonces 24. Ese sería su suplemento. Entonces, retomando lo que les acabo de decir aquí arriba, los ángulos que forman un par lineal siempre son suplementarios. Es lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque un par lineal hace un ángulo llano. Y si hacen un ángulo llano, hacen un ángulo de 180. Entonces, un ángulo llano, o sea, un par lineal es suplementario porque juntos dan 180. O sea, un ángulo llano. ¿Ok? Ok, y para terminar, vamos a ver un teorema muy importante que cumplen los ángulos opuestos por el vértice. Como ya nosotros vimos el concepto de congruentes, resulta que cuando tengo ángulos opuestos por el vértice, cada parejita de ellos van a ser congruentes. ¿Qué significa? Recuerden que opuestos por el vértice es que están al frente. Entonces, digamos, yo sé que alfa y lambda, estos dos, son opuestos por el vértice, los que estoy haciendo con rojo. Y el beta con el gamma están uno al frente del otro, son opuestos por el vértice. Pero resulta que tienen la propiedad de que son congruentes. ¿Qué significa? Que lo que mide alfa, mide lambda. O sea, si este mide 50, este también mide 50. Que si beta mide 100, entonces gamma mide 100. ¿Verdad? O sea, si son opuestos por el vértice, miden exactamente lo mismo. Y la otra ventaja o lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre los que son adyacentes, o sea, alfa con este, o este con este, o este con este, o este con este, forman par lineal. Vean que forman ángulo de 180, todo. O forma ángulo de 180 para acá, o formo ángulo de 180 para acá. O sea, para cualquier lado que ustedes agarren la línea recta, hay ángulo de 180 grados.
entonces son par lineales. Entonces significa que con solo un ángulo que nos den de los 4 ángulos, yo puedo determinar los otros 3. Y ahorita lo vamos a ver en unos ejemplos. Entonces vean, por ejemplo, aquí. Es el mismo dibujito, solo que de los 4 ángulos, ve que me están dando que hay uno que mide 120. Entonces vea que es sencillo. No hay ni que hacer tanto procedimiento. Con solo uno yo encuentro los otros 3. Lógicamente, el que está de frente, viendo el teorema, ¿qué decía el teorema? Que son congruentes. O sea, que yo sé que este, que es lambda, mide 120. Entonces ya ahí tengo ese primero, 120, porque miden lo mismo. Ahora, entre él y él miden lo mismo. No quiere decir que los 4 miden lo mismo, jamás. De hecho, eso es ahí donde vamos a aplicar lo del par lineal. Entonces yo sé que este con este, estos que son adyacentes, son par lineal porque ve que hacen un ángulo llano. Entonces, ¿cómo determino entonces si este mide 120, cuánto mide este? Y como hacemos los ángulos suplementarios, a 180 restémosle 120. Si yo a 180 le resto 120, me da 60. Entonces yo ya sé que este ángulo de aquí, beta, porque también lo puedo hacer para el otro lado, ¿verdad? O sea, no, aquí yo lo marqué para un lado, pero vamos a marcarlo para el lado que se hizo en el ejercicio. Si yo lo marco para acá, ahí también está el ángulo llano, ¿lo ven? Entonces si yo a 180 le quito 120, me da el angulito de la par, o sea, beta, y me dio 60, porque si a 180 le quito 120, da 60. Y este es igual que este, entonces automáticamente ese mide 60. Entonces ven que es con solo una medida que me den, yo ya puedo determinar las otras 3. De hecho, en la práctica vienen ejercicios así y hasta en el instrumento de evaluación también, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Vean que aquí lo pueden repasar de nuevo en el video para que les quede claro y lo puedan trabajar bien. Vamos a ver otros ejemplos más. Ok, entonces vamos acá. Vamos con la parte de complemento y suplemento. Vean qué sencillo. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el complemento de 89? Entonces recordemos que complemento es lo que completa a 90 grados. Entonces si tengo 89, lo que completa es restándoselo a 90, o sea, 1 grado. Ahí le pongo la resta y de todo, pero eso hasta mentalmente lo hacemos, ¿verdad? En la número 2, ¿cuál es el suplemento de 110? Entonces, cuando es suplemento, es a 180 que se lo restamos. Entonces, si a 180 yo le quito 110, me da 70. Ese es el suplemento. ¿Cuál es el complemento de 64? Entonces, de nuevo, complemento es lo que suma a 90 grados. Entonces, a 90 le lo resto 64, me da 26. Ese sería el complemento. ¿Cuál es el complemento de 71? Tenemos que aprender a leer bien las preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Ahí solamente me están pidiendo cuál es el suplemento de 71. Entonces, es lo que falta para 180. A 180 le quito 71, 109 grados. Ese sería el suplemento. Ahora vea lo que pasa con la pregunta 5 y 6. Tenemos que tener cuidado qué es lo que me están pidiendo. Me dicen, ¿qué tipo de ángulo es el suplemento de 60? O sea, no me están diciendo cuál es el suplemento de 60, sino qué tipo de ángulo. Pero sí necesito saber quién es el suplemento para poder decir qué tipo de ángulo es. Entonces, ¿cómo encontramos el suplemento? A 180 le quito 60. O sea, me da 120 grados. Ahora sí, sabiendo que el suplemento de 60 es 120 grados, me están diciendo qué tipo de ángulo es. Y un ángulo que mide 120 grados es obtuso. Ve que aquí estamos mezclando ya lo que ya conocimos o ya hicimos de las lecciones pasadas. O sea, no solamente me pueden preguntar si estamos con complemento y suplemento solo eso. No, podemos mezclar las cosas porque ya se supone que ustedes saben de todo. Ya saben la clasificación de acuerdo a la medida, de acuerdo a la posición, de acuerdo a las relaciones que tienen entre ellos, como ser complementario o suplementario, ¿verdad? Pero entonces por eso hay que leer muy bien la pregunta, que es lo que me piden. Entonces aquí me están diciendo qué tipo de ángulo es el suplemento de 60. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar ese suplemento. Si no, entonces no puedo clasificarlo. Vea lo que pasa con la 6. ¿Qué tipo de ángulo es el complemento de 82? Entonces el complemento de 82 hay que buscarlo. ¿Cómo buscábamos el complemento? Restándoselo a 90. Entonces me da 8 grados. Ahora sí, ¿qué tipo de ángulo es 8 grados? Porque ya sé que 8 es el complemento de 82. Ahora, me preguntan no cómo es 82, sino cómo es el complemento del 82.
y el complemento del 82 es 8. Y un ángulo que mide 8 grados es un ángulo agudo. ¿Ven? Entonces es importante leer bien qué es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa en un ejercicio como estos súper sencillos? Cuando tengo un ángulo en par lineal, o sea que vaya haciendo un ángulo llano, como lo vemos aquí. Recuerde que un ángulo llano, o sea, par lineal, son suplementarios. Entonces, esto que están poniéndole a ustedes aquí en este dibujo es casi que lo mismo que les dijeran que cuál es el suplemento de 66. Y resulta que encontrar el suplemento de 66 es a 180 quitarle 66, o sea, 114. O sea, este dibujo resume prácticamente que en simplemente decir cuál es el suplemento. ¿Por qué es suplemento? Porque un par lineal es suplementario. Ve que ahí estamos mezclando ya dos conceptos, el concepto de par lineal y el concepto de suplementario. Entonces yo ya sé que en el momento que yo vea algo que vaya en par lineal, o sea, llano, es porque suman 180. Entonces para encontrar el ángulo que hace parejita con él, es restándoselo con 180. Ahora, este otro, cuando son cruzadas las rectas, se acuerden que son opuestos por el vértice. Entonces, es muy sencillo. El que está al frente siempre va a medir lo mismo. O sea que este alfa mide 105. ¿Cómo encuentro los otros dos? ¿Cómo encontramos los otros dos? Recuerden que los otros dos son par lineal del 105. Entonces, a 180 le quito 105, encuentro el de la par, que es 75. Y de nuevo, estos dos, como están al frente, miden lo mismo. Entonces, también cita mide 75. Bueno, ahí me salió primero beta, pero es lo mismo, ¿verdad? Porque recuerden que el par lineal yo lo puedo formar o para acá, ahí se hace par lineal, o puedo formarlo para acá también. ¿Lo ven? ¿Verdad? Que de aquí a aquí, ahí están los 180, el que va en azul. Y este que va en rojo también hacen los 180. Para cualquiera de los lados. Puedo encontrar primero beta o primero zeta, porque de todos modos, cualquiera de los dos que encuentre de primero, los dos miden lo mismo, porque aplicamos la propiedad de que los opuestos por el vértice son congruentes, o sea que miden lo mismo el que está al frente del otro. Esa propiedad siempre se cumple con los opuestos por el vértice. Y muchas gracias por la atención, chicos.